Hola Elia, buenas tardes, es viernes, toca hablar de derecho. A raíz del penúltimo programa, creo que fue que hablamos de las herencias de personas que no tenían familiares, ha surgido la duda o la pregunta a través de, pues de las redes sociales, y también alguna persona me lo ha preguntado en el despacho como curiosidad, si las mascotas pueden heredar. Yo lancé una frase que era una forma de hablar que utilizamos muchas veces de, pues le dejas la herencia al gato, como diciendo que se la dejas a quien tú quieras. Bien, pero es normal que esa pregunta surja porque muchísimas personas tienen animales y ahora la sociedad actualmente pues trata a los animales de una manera distinta como se trataban antes, y surgen estas dudas y estas preguntas, y muchísima gente le gustaría dejar parte de su herencia a su animal. Al menos la mayoría de ellas, como para asegurarse de que esas mascotas que forman parte de su familia tengan unos cuidados adecuados. Si bien es cierto que a partir de la reforma del Código Civil, ley hipotecaria y ley de enjuiciamiento civil del 2021, las mascotas o los animales han pasado a ser seres con sensibilidad propia, pues bueno, no es menos cierto que en España no pueden heredar, en otros países sí. Pero ¿cómo asegurar que nuestra mascota, cuando fallezcamos, esté cuidada? Bueno, pues se puede hacer a través de varias instituciones. Una es el legado, es decir, dejarle esa mascota a uno de tus herederos que sepa que la va a cuidar a través de unas conducciones resolutorias o incluso de otro tipo de conducciones. De manera que, por ejemplo, nosotros dejamos la herencia a una persona si se hace cargo de nuestro animal, de nuestra mascota. De manera que si no se hiciera cargo, entonces podría perder la herencia. O le dejaremos la herencia mientras cuida la mascota. Cuando la mascota fallezca, entonces recibirá la herencia por haber cuidado a la mascota. No hereda la mascota y la persona hereda la mascota, sino que está esa condición estipulada en el testamento, y se dice que hasta que la mascota no fallezca, pues no se traspasará, no se pasará la herencia con la condición de cuidarla. Y luego existe otra, y es la creación de una fundación, porque las fundaciones como personas jurídicas sí que pueden recibir herencias. Constituimos una fundación que se va a dedicar al cuidado de nuestra mascota y que va a invertir nuestra herencia en la misma. Así que nada, espero que os haya servido. A mí me parece muy interesante, ya os digo que es más habitual de lo que nos imaginamos, y también pues bueno, aseguramos también la vida de nuestras mascotas a la fecha de nuestro fallecimiento. Si bien es cierto que hasta que se abre el testamento ahí hay un periodo de tiempo en el que la mascota puede estar desatendida o que bueno, no sabemos muy bien qué puede pasar, sí que es cierto que cuando se abre el testamento, si aparece esa condición, se va a cumplir. Así que nada, dicho esto, nos escuchamos el próximo viernes.